Comenzar ya las jornadas a otro nivel con la ponencia la disertación que nos va a hacer el profesor doctor Alberto Ercobaldo Cobialmena. Gracias por su asistencia, que viene desde muy lejos. Psicólogo por la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad Médica de La Habana, máster en Medicina Bioenergética y Naturalista por la Universidad Médica de Santiago de Cuba. Es profesor titular y emérito por la Universidad Médica de Santiago de Cuba, jefe del Departamento de Psicología en dicha universidad, presidente fundador de la Asociación Panamericana y Caribeña de Hipnosis Terapéutica y presidente de la Asociación Cubana de Psicología de la Salud. Ha impartido docencia en la Universidad de México, Puerto Rico, Brasil, Colombia, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Francia, y ha sido conferencista en Costa Rica, Argentina, Paraguay, Uruguay, Martinica, así como en Cuba. Disertará sobre el modelo de la atención primaria de la salud en Cuba y el rol de la psicología y los psicólogos de la salud en el mismo. Bueno, pues ya le cedo la palabra. Gracias, España, por permitirme compartir este momento con ustedes. Vengo a mostrar muy humildemente lo que se ha hecho en mi país en materia de psicología, de la salud, cómo la psicología se inserta en este programa de la atención primaria y además de esto también ver cómo está estructurado este sistema de salud y cómo permite esa inserción. El sistema de salud en Cuba tiene una misión que es el encargado de elevar de forma permanente el estado de salud de la población. Eso está establecido dentro de la ley de salud en Cuba y son las funciones fundamentales, el objetivo fundamental que se le asigna al sistema de salud. Y para eso cuenta con el Ministerio de Salud Pública, que es el organismo rector y que hace cumplir los lineamientos del Estado y del gobierno en materia de salud. Y en ese sentido, el sistema de salud cubano se aviene a un principio constitucional de que la salud es un derecho del pueblo y es gratuita. Para eso hay que cumplimentar determinados principios, ¿no? Y estos principios que hay que cumplimentar serían estos. Este es el sistema de salud cubano, tiene estos elementos que pueden ser ponderables y que son ponderables. Es gratuito, hay gratuidad, es universal, abarca a todos los procesos, es accesible. Hay accesibilidad, no solamente hay estructuras salubristas, hospitales, policlínicos en las grandes ciudades, en los campos también hay, en las montañas también hay. Es regionalizado, es integral, está al alcance de todos los ciudadanos y tiene una esencial particularidad que es la participación comunitaria e intersectorial, porque son muchos los sectores que participan en el logro de los resultados en salud. Y subrayamos ahí en rojo, o destacamos en rojo, que está hecho con una concesión internacionalista, porque los profesionales de la salud en Cuba no solamente trabajan en Cuba, sino trabajan en otros países del mundo con muy poco desarrollo social, brindando la ayuda solidaria. Ya el gobierno cobra a algunos estados que tienen una situación económica favorable y con aquellos estados que son muy pobres les brinda ayuda gratuita en salud pública. Ahora, en la historia del modelo salubrista cubano a partir del 59, triunfo de la revolución, hay que destacar tres momentos. Cuando en el 1969 surge el Policlínico Integral, que trata de empezar a ver los problemas de salud de una manera integral, de una manera interdisciplinar, y hay un avance en este sentido cuando en el 74 se constituye el programa de la medicina en la comunidad y mucho más avanzado cuando en 1984 se decide el programa de medicina familiar con la especialización de médico general integral o de medicina general integral, que es la que forma los médicos de familia en Cuba. Esto es parte de la historia, muy brevemente. Ahora, ¿qué influye en esta realidad? Los problemas de salud del mundo contemporáneo están dados por enfermedades crónicas no transmisibles, por el SIDA, por las adicciones
Y a todas estas conductas, a todas estas condiciones de salud, hay que asociar factores del comportamiento y factores de la psiquis. Por lo tanto, demanda el propio sistema de salud para que pueda cumplimentar sus objetivos la participación de otras disciplinas para enfrentar estos problemas. En Cuba había una concepción del psicólogo clínico muy estricta. El psicólogo clínico era un psicólogo que aplicaba test psicológicos, los interpretaba, daba esa orientación, daba los resultados al psiquiatra y o si no, daba psicoterapia grupal o individual. Esa era la única función del psicólogo clínico. Y por lo que yo estuve oyendo y viendo en la mesa que me precedió, hablan de un psicólogo clínico en la atención primaria, pero que la atención primaria entonces en sí misma desborda los límites que la psicología clínica establece. Por eso es que en Cuba nosotros estamos hablando más de una psicología clínica, de una psicología de la salud, para enfrentar los problemas que demanda el propio sistema y que demanda la atención primaria. Porque desde los preceptos estrechos de la clínica no podrá un psicólogo abordar de una manera exitosa todas las demandas y todos los retos que el propio sistema de salud le impone, no solamente en Cuba, sino en cualquier parte del mundo. Porque estamos hablando de una atención primaria, y en la atención primaria hay que hablar de los aspectos preventivos primarios, de los aspectos preventivos secundarios, de los aspectos preventivos terciarios, porque cuando nos devuelven a un paciente que ha sido hospitalizado y que tiene secuelas, ese paciente tiene que trabajar con las secuelas, con sus limitaciones y tratar de insertarse en la comunidad, en su vida social, recuperar el validismo, y para eso es importante también el papel de la psicología. O sea que hay demandas, hay necesidades, y las propias demandas y las propias necesidades van imponiendo el ritmo de las cosas que hay que establecer. Entonces, a mí me gustaría exponer esto para que se tenga una concepción bastante aproximada de lo que ha ocurrido en Cuba, de lo que ha sucedido. Hay hitos de la psicología en la salud pública en los años 60 que les podrán permitir por qué se trabajó en esa concepción del policlínico integral. Miren, en la psicología se crean las carreras de psicología en universidades públicas. El antecedente único que había de psicología en Cuba era la Universidad Católica de Villanueva en La Habana, y desapareció la carrera y desapareció la universidad. Primeros egresados con empleo en todos los sectores. Todos los sectores empiezan a demandar la presencia de psicólogos. O sea que hay una conciencia creciente del rol de la psicología en la vida social y en todos los sectores de la sociedad. Hay un eclecticismo saludable. Bueno, todo el referente que tenía Cuba en psicología era psicoanálisis, conductismo, y empieza a llegar el referente de la psicología rusa, que después se hace soviética y que tiene aportaciones importantes y que nosotros lo asumimos como un eclecticismo saludable, empezar a nutrirse de un montón de corrientes, de un montón de ideas y tratar a veces eclécticamente ponerlas en práctica, y siempre decimos que todos los caminos de progreso conducen a Roma, todos los caminos de progreso y de la ciencia verdadera conducen al éxito terapéutico y al éxito de una misión concreta. Entonces, en el 66 se insertan los primeros psicólogos en la ENSAP, en la Escuela Nacional de Salud Pública. En el 68 se crea el Grupo Nacional de Psicología. Todas las especialidades médicas en Cuba tienen un grupo nacional. El Grupo Nacional es la estructura que asesora al ministro de Salud Pública en la disciplina concreta. No había un Grupo Nacional de Psicología, y en 1968 se crea el Grupo Nacional de Psicología, que existe hasta nuestros días y que lo preside el doctor Jorge Grau Ábalos, que ha estado mucho por acá, por España, y que muchos de ustedes los conocen. Entonces, esta creación del Grupo Nacional de Psicología implica el inicio del trabajo en centros de atención primaria y centros de la comunidad, en programas de trabajo orientados y orientadores para los centros de salud en la propia comunidad. Cómo el Grupo Nacional empieza a preocuparse por satisfacer las demandas que tiene la psicología en la misma comunidad y en la atención primaria. Y en salud pública, ¿qué va ocurriendo? El Estado asume la responsabilidad por la salud de la población. Servicio médico rural, se crea el servicio médico rural. Yo hablaba hace un rato de la accesibilidad. Se crean centros de salud y hospitales rurales.
En el 63 se crea el primer Centro Integral de Atención Primaria de Salud en la comunidad. Amplia formación de recursos humanos para satisfacer las demandas de la salud en la comunidad. Se incentiva la participación popular a través de una serie de estructuras de organizaciones que en Cuba se le denomina sociedad civil. Los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas apoyan las campañas de vacunación, las pruebas citológicas. Entonces se le da un empoderamiento a la población que la hace un poco partícipe, líder, protagonista del propio proceso de salud. Y en el 68 se produce una integración del Sistema Nacional de Salud para los programas de salud. Todo el mundo empieza a estructurar programas en función de ese sistema. Ahora, ¿sobre qué base surgió lo que luego se denominaría psicología de la salud? Yo hablaba de que en Cuba la concepción es que tiene que ser algo más que la psicología clínica, y no niega el papel de la psicología clínica en su accionar, pero fue pensada esta psicología en función de los grandes objetivos de la salud pública, integrada a sistemas de salud de real acceso universal con fomento de la participación popular, orientada a la promoción de la salud y el bienestar, así como la prevención, con énfasis importante en la atención primaria, años ya mucho antes de la erradicación de Al-Matá, que aquí la traigo para que reflexionemos sobre eso, en los asuntos que son de interés principal en esta, tales como la salud materno-infantil, de la familia, los escolares, los trabajadores, los ancianos, las personas con discapacidad y enfermedades crónicas, la detección temprana y atención oportuna, la educación psicológica de la población y la orientación, la terapia en escenario de la comunidad. Alguien hablaba hace un rato acá de cómo la no presencia de la psicología y la atención primaria no permite una detección temprana de los procesos. Y muchas veces la gente llega tarde, llega en estado de cronicidad cuando requiere una atención especializada que nosotros le denominamos la atención a nivel secundario, y realmente hace falta un filtro, hace falta una barrera, hace falta una estructura que permita un diagnóstico temprano y una intervención temprana para evitar que en muchos casos esto vaya a una atención secundaria cuando realmente no es necesario, o que situaciones de estrés agudo se puedan convertir en situaciones de estrés postraumático, que es más compleja la situación, más compleja la intervención y la solución. Tuvo desde los inicios una fuerte conexión, entre otros, con los desarrollos en psicología comunitaria emergentes en la época en la región latinoamericana. Todo esto se constituye y se constituyó en su época en un motor impulsor inicial y se ha mantenido en los contextos originarios hasta el presente. La psicología de la salud implica asumir una definición por el campo de aplicación y no por el método. Entender la integralidad biopsicosocial y también cultural y espiritual, no en el discurso, sino realmente en la práctica. Asumir que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es un hecho positivo y que tanto esta como la enfermedad y los momentos intermedios obedecen a una multicausalidad compleja y que en la sinergia de la misma los procesos sociales y psicológicos son determinantes. Y ahí yo subrayaría esto, porque hay muchos determinantes de la salud. Y casi siempre nos quedamos en el modelo médico, en el modelo médico biocentrista, en el modelo biologicista, y reconocemos que hay determinantes sociales y determinantes psicológicos en la salud, pero una cosa es reconocerlo y otra cosa es asumirlo para que en la concepción de la praxis en salud estos factores puedan estar considerados, puedan estar asumidos y pueda intervenirse en la situación en función de estos factores que también determinan. Por lo tanto, deben ser interpretados y atendidos desde una visión integradora. No bastan las visiones biologicistas y médico-centristas. Hay que romper el paradigma para que realmente la atención primaria sea una atención eficiente y eficaz y realmente que satisfaga las necesidades de la población en cuanto a salud. Definición es una rama de la psicología aplicada que se dedica al estudio de los componentes subjetivos
y de comportamiento del proceso de salud, de enfermedad y de la atención de la salud. Problemas subjetivos y del comportamiento. ¿Cuántos problemas de la vida cotidiana y de los problemas de salud, valga la redundancia, están determinados redundantemente por problemas subjetivos y de comportamiento? Por situaciones, por la subjetividad, las ideas, los factores de riesgo cuando el sujeto no los asume, los criterios de amenaza. Hay poblaciones que no se sienten amenazadas y viven bajo amenaza, no bajo amenaza terrorista, bajo amenaza de condiciones de salud, de enfermar. Los conceptos de susceptibilidad, de alto riesgo, esos problemas de condición subjetiva de salud y condición objetiva de salud, o necesidad subjetiva de salud y necesidad objetiva de salud. Entonces, los comportamientos siguen siendo distantes de las necesidades, porque el cambio no se opera acá. Entonces hay que trabajar sobre los aspectos preventivos, sobre los aspectos de la educación en salud, sobre la promoción en salud. Y el psicólogo es un ente importante porque tiene las herramientas que le brinda la psicología social para la interpretación de las actitudes, la modificación de las actitudes y la formación de nuevas actitudes. Siempre nosotros decimos que en psicoterapia vamos dirigidos a que el sujeto aprenda a desaprender para reaprender. Tiene que aprender a desaprender para reaprender. Y cuando yo enseño al sujeto a aprender a desaprender, estoy enseñándole a quitarse aquellas cosas que no sirven para incorporar nuevos elementos en su vida que le sean productivos y que le sean facilitadores. Entonces, eso mismo sucede en la población. Eso mismo sucede en la población. Y utilizando el método epidemiológico, que es el método científico para las ciencias de la salud y que está dirigido a las grandes comunidades, a las grandes poblaciones, podemos hacer un trabajo en esa dirección y se pueden lograr cambios en la población, sobre todo en esas poblaciones que son las más vulnerables. Esta rama, esta disciplina estudia los procesos psicológicos que participan en la determinación del estado de salud, en el riesgo de enfermar, en la condición de enfermar y en la recuperación. Y me parece que si hacemos un análisis, tampoco la psicología clínica, por los límites que tiene, va dirigida a esta finalidad que es esencial si yo quiero ser exitoso en la atención primaria. Si yo quiero ser exitoso en la atención primaria, tengo que partir del reconocimiento de la determinación del estado de salud, del riesgo de enfermar, de la condición de enfermedad y de la recuperación del sujeto. Entonces, hay una primera década, 70-79. Vamos a graficarla. Esto que le puse ahí es un mural de lo que se veía en Cuba, la efervescencia, en los primeros años de la revolución, CDR, Lenin, trabajo productivo, estudio, trabajo fácil. Bien, franca emergencia de la psicología de la salud. Hay una franca emergencia de la psicología de la salud. Equipos de psicólogos en centros de atención primaria en todo el país. Y no había casi psicólogos en el país. Pero los equipos de psicólogos empiezan a insertarse en la atención primaria por todo el país. Inserción de acciones en los programas básicos. Estos son los programas básicos que tiene el Ministerio de Salud Pública para la atención primaria. Reducción de la mortalidad infantil. No hay problemas de comportamiento, no hay problema de la subjetividad. Bueno, hay que trabajar con ellos para reducción de la mortalidad en general y de la mortalidad infantil. Salud de la mujer, como un estamento de los programas de salud de la mujer. Salud del niño, salud del escolar, salud de los trabajadores, higiene y epidemiología de la comunidad, optimización del trato a pacientes y familiares. Al final de la década, la psicología había llegado a más del 75% de los centros de las áreas de salud en las comunidades de toda la República de Cuba. Y voy atrás un momentico. Esto es tremendo averaje en aquella época. Averaje deportivo. Nosotros en Cuba se juega mucho béisbol. Y cuando el pelotero, el bateador tiene un averaje por encima de 300, estamos diciendo que tiene tremendo averaje. Batea por encima de 300. Así le decimos a un tipo que es efectivo cuando enamora a una muchacha y no se le escapa. Tremendo averaje. No sé cómo estarán el averaje de las españolas aquí cuando tienen que enamorar a los hombres. Debe ser alto también porque la mujer se ha liberado. En Cuba están acabando las mujeres. Bien, entonces,
En los años 80, ¿qué tenemos? Es una década de fortalecimiento. La psicología se hace básica de la atención de la salud de la comunidad en los modelos de centros de atención primaria denominados de la comunidad y de la familia. Hay contenidos de psicología establecidos en la formación de los recursos humanos para la APS, psicólogos categorizados como profesores. Miren, los profesores en la APS, los únicos eran los médicos, ni los estomatólogos, que acá se le dice odontólogos, los médicos. Y allá se luchó. Y esos psicólogos que participaban activamente en todos esos programas fueron categorizados. Se les reconoció la categoría docente, se les pagaba el mismo plus que se les pagaba a los médicos y formaron los psicólogos parte de los equipos académicos en la formación de los especialistas. Pero además en la carrera de medicina, en la carrera de odontología, en todas las carreras aparece la disciplina psicología médica, que es psicología aplicada al médico, desde el nuevo concepto de la formación integral y de la salud dirigida al foco esencial que tiene el sistema de salud cubano, que es la atención primaria. Nosotros podemos decir que la estructura esencial del sistema de salud cubano no son los grandes hospitales, y los hay, no son los grandes institutos, y los hay. Es la atención primaria por donde pasa casi todo, y todo tiene que pasar. Todo tiene que pasar, todo está establecido para que la gente vaya. Incluso hay PPU, los PPU que son los puntos principales de urgencia, que son cuerpos de guardia equipados. Cuando ya no se puede resolver, se refiere a la atención secundaria. Pero la atención primaria tiene el privilegio de ser considerado el núcleo esencial del sistema de salud cubano. Orientación hacia la promoción, la participación popular en salud y el trabajo con grupos de riesgo. La promoción popular en salud. La salud no solamente es una responsabilidad del equipo médico, de los equipos de profesionales de salud. La salud es una responsabilidad individual y hay que hacerle ver a ese sujeto, a ese ciudadano, a esa ciudadana, que él es responsable, que ella es responsable de su salud. Y eso se hace con promoción, eso se hace formando nuevas actitudes, formando nuevas creencias, y se trabaja desde el punto de la subjetividad, punto de vista, ¿verdad? Ahora, decíamos, el análisis de la situación de salud de la comunidad, el trabajo con el riesgo psicosocial, el fortalecimiento de los grupos, del trabajo con los grupos vulnerables. Y surgen los seminarios internacionales de psicología de la salud en la comunidad, los seminarios internacionales. Un espacio de discusión, de intercambio, para que todo el que tuviera experiencia de psicología de la salud en comunidad fuera a Cuba a mostrarnos su experiencia y nosotros mostrarles nuestras sencillas, modestas y pequeñas experiencias en los años 80. Si vemos las recomendaciones de Al-Matá, dice, estas son algunas, ¿no? Dice, actuar bajo la óptica de la salud y no de la enfermedad. Hace rato yo aprendí que salud y enfermedad no son opuestos, sino son elementos contradictorios de un mismo proceso. Pero había un concepto de que salud era falta de enfermedad, ausencia de enfermedad. Actuar bajo la óptica entonces de la salud y no de la enfermedad. Favorecer y fomentar la interprofesionalidad. Eso que hablaba la doctora, la médico, que es médico de familia, la intersectorialidad. Si usted quiere ser exitoso en la atención primaria, hay que trabajar interdisciplinarmente, hay que trabajar en equipo. Y no tan solo en el equipo de salud mental, en el equipo de salud que es más amplio que el equipo de salud mental. Hay que trabajar en esa dirección. Potenciar la educación para la salud y la promoción para la salud. Promover en el individuo su autorresponsabilidad, la defensa, mantenimiento y mejoría de la salud, fomentando mayor autonomía respecto al sistema sanitario, fomentar la participación comunitaria. Ya desde antes de Al-Matá, esta declaración en Cuba se venía trabajando en esta dirección. Y en el 1986 está la Carta de Ottawa. Se define la promoción de salud como el proceso de facultar a las personas para que aumenten el control de la salud y para mejorarla. Nadie mejor que los psicólogos, en compañía de los médicos, los enfermeros, para potenciar esto, para potencializar esta posibilidad, esta necesidad de que se logre en que cada ciudadano aumente el control de su salud y que trabaje para mejorarla. Entonces, esto es un esquemita que es bien interesante.
fortalecimiento y desarrollo de la atención primaria. Ese es el resultado de lo que aparece ya en los años 90, cuyos objetivos son aumentar la calidad de la atención a la salud, elevar la satisfacción de los usuarios y de los proveedores de los servicios, implicando ello un trabajo en el marco de un análisis de la situación de salud con una verdadera participación social y comunitaria en la identificación, la priorización y solución de los problemas de salud. Ahora, la evolución del pensamiento sobre salud y enfermedad implica la ruptura del modelo médico tradicional, salud como ausencia de enfermedad, y empezar a trabajar a la salud como indicadores positivos para poderla definir y para poder trabajar con ellos. Ya lo habíamos planteado dentro de los adelantos o de los logros que se dan en la década del 80, ¿verdad? Ahora bien, se crea el grupo básico de salud, que tiene 2 líderes comunitarios, el médico por la responsabilidad que tiene y la enfermera que trabaja con él. Ellos viven y trabajan en un consultorio en la comunidad que atiende una serie de familias. Inicialmente empezó con el nombre de 120 familias, pero la praxis determinó y nos enseñó que no podían ser 120 familias, que a veces eran menos y a veces eran más. Pero donde el médico y la enfermera tienen que tener dispensarizada a su población, conocer todos sus elementos socioculturales, intelectuales, de enfermedad, de salud, etcétera, 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 y un control exacto. Pero fíjense qué interesante. Este programa de medicina familiar tiene un objetivo general, diríamos el objetivo central: mejorar el estado de salud de la población mediante acciones integrales dirigidas al individuo. Si son acciones integrales, no puede prescindir de otros líderes, de otros protagonistas, de otros actores, tiene que incorporar a otros actores, ¿verdad? Porque estos procesos integrales van dirigidos a la familia, al individuo y al ambiente a través del logro de la mayor vinculación con la comunidad. Entonces, este programa de medicina familiar también tiene objetivos específicos, que son la promoción, la prevención, diagnóstico precoz y atención integral. Fíjense, todo lo que dijeron los ilustres compañeros que me precedieron, están ahí en ese programa, cuando hablaban de la necesidad de incorporar la psicología clínica a la atención primaria, el diagnóstico precoz y atención integral, rehabilitación con base comunitaria, cambios positivos en la salud ambiental, cambios positivos en la integración social de la comunidad, investigación según necesidades comunitarias. Y entonces, este grupo básico de trabajo tiene integrantes, son 4 integrantes, todos profesores, todos con categoría docente. Es como decir, una mesa con 4 patas. El ginecostetra, que atiende todo lo que tiene que ver con los planes de los programas materno-infantiles. El internista, el clínico, el pediatra y el psicólogo. Esos son los 4 integrantes del grupo básico de trabajo. Hasta hace poco solamente podrían liderar los médicos. Hoy ya estamos viendo en el país que los psicólogos están liderando los grupos básicos de trabajo. Psicólogos como jefe del grupo básico de trabajo, reconocido salarialmente, gana lo mismo que gana un médico de jefe de grupo básico de trabajo. Así que eso es un paso de avance y es un reconocimiento de la importancia de la psicología en la atención primaria. Ahora, la tercera etapa de afirmación de la psicología en la medicina familiar, pero también de retos. Todo no es estático, van surgiendo nuevos retos. La misma dinámica de la vida te impone retos. Se mantienen los objetivos, estilos de trabajo establecidos en las décadas anteriores. La psicología en los centros de salud de la comunidad juega un importante papel en una etapa de grandes dificultades materiales y de crisis en la sociedad cubana. Esa es la etapa del periodo especial, que no fue un periodo especial, fue un periodo infernal. No pasta de dientes, no jabón, no agua, no combustible, no transporte, no comida. Migración absoluta, migración de los profesionales de la salud a otros sectores donde había mejor remuneración y migración hacia otros países, pero también muchos se quedaron trabajando. Yo diría que la inmensa mayoría se quedó trabajando, asumiendo estas cuestiones y trabajando con el estrés agudo
que implicaba el periodo especial. Yo recuerdo que una compañera psicóloga que trabajaba en la atención especializada, en la sala de cuidados intensivos, nos expresa, mira, llegó una viejita que se empastilló y dijo que por qué lo hizo. Cuando se le pregunta por qué lo hizo, le dijo, porque yo no aguanto esta situación. Yo no aguanto jamás en mi vida, yo no tengo recursos para aguantar esta situación ni para enfrentarlo. Entonces, ustedes me salvaron la vida ahora, pero yo cuando tenga la otra oportunidad lo voy a hacer de nuevo porque yo no aguanto. O sea, eso es un ejemplo de cómo esta situación llegó a impactar en la vida de la población. Pero bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. La psicología en los centros de salud de la comunidad juega, ya eso lo vimos, se crean la maestría y la especialidad de psicología de la salud. Los psicólogos no teníamos especialización, se creó la especialidad de psicología de la salud. Y los primeros que se formaron eran los mismos psicólogos que eran profesores de la especialidad, lo admitió el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Salud Pública. Y al mismo tiempo que recibían las clases de otros compañeros, eran los que impartían las clases. Y se empezaron a crear los primeros especialistas en psicología de la salud. Una especialización con primer y segundo grado como las especializaciones médicas. Y se crea la maestría de psicología de la salud por la ENSAP. ¿Quiere decir que son las únicas maestrías a las que los psicólogos pueden acceder? No, pueden acceder a esa que accedí yo como medicina natural y tradicional, a longevidad satisfactoria, a APS, atención primaria de salud, para reforzar el papel de la psicología justo en este nivel de atención. Y bueno, disminuyó, ya lo dije, por las migraciones. Y esta es la cuarta década hasta el presente. Etapa de recuperación y fortalecimiento. Esta etapa empieza en el 2000. Notable énfasis en la formación de recursos humanos. Nosotros tenemos otros compañeros, otros médicos, odontólogos, enfermeros que hacen la maestría en psicología de la salud. Como hay psicólogos que hacen otras maestrías. Y así la gente se va nutriendo y se produce la complementación. Notable énfasis en la formación de recursos humanos, ya lo dije. Se crea también la carrera de psicología en los escenarios de ciencias médicas, con un perfil de atención salubrista para trabajar en cualquiera de los niveles, pero con énfasis en la formación en los escenarios de la atención primaria. Educación en el trabajo en escenarios reales, en la práctica. Se fortalece la investigación, especialmente en el abordaje multidisciplinario de temas de interés social. Sistemas de apoyo familiar de personas en la tercera edad, cuidadores, comunicación, trabajo grupal, comunicación de información en enfermedades crónicas, salud reproductiva en adolescentes y jóvenes, entre otros. Ya dije, se crea la carrera de psicología en los centros de educación médica y se revisan los programas de trabajo en la actualidad. Todavía estamos ahí inmersos en la revisión de los programas de trabajo para mejorarlo cada vez más. Rasgo característico de esta experiencia. Hay una coherencia entre intereses definidos por el sector salud para la atención primaria y los intereses y perspectivas de la psicología. Hay un trabajo de psicología bajo líneas normativas, todo está normado, no es libre albedrío. Tendencia al cambio innovador en correspondencia con cambios en los modelos de la APS. Reconocimiento a los profesionales de psicología dentro del Sistema Nacional de Salud. Integración al trabajo en equipo. Algunas fortalezas. Programas de trabajo para los diferentes tipos de unidades del sistema de salud desde el 69. O sea que están definidos los programas de trabajo para atención primaria, secundaria y terciaria. Comité de expertos dentro del Ministerio de Salud, Grupo Nacional, asesorando y evaluando. Y cada vez que tenemos una discrepancia con lo que se está haciendo, a tocar la puerta al viceministerio y expresarle nuestros criterios. Pero además existe la sociedad que dentro de sus componentes vela por el desarrollo de la especialidad y de los profesionales. Y cuando hay dificultades también es un mecanismo. Yo le puedo decir que el ministro a nosotros nos cita a todas las reuniones, a los balances, a todas las cuestiones que son importantes dentro de la vida de la ciencia y la técnica y el desarrollo de la especialidad, el ministro nos cita. Y tenemos esa posibilidad de cuando no trabajar con él o discutir los asuntos con él, lo hacemos con los viceministros o lo hacemos con los directores de diferentes áreas de atención médica, que incluye atención primaria, el departamento de atención primaria, etc.
Hay políticas de desarrollo de la psicología de la salud, integración de la psicología a las áreas del sector. Hay grupos provinciales, según hay un grupo nacional, hay grupos provinciales. La Sociedad Cubana de Psicología de la Salud, que está creada de los años 80, lleva ya 45 años o 46 años creada. Y hay una amplia participación en la formación de los recursos humanos para el sector salud. Nosotros, los profesores de psicología, impartimos cursos, participamos en los programas de los cursos y realmente la participación de la psicología en la formación de los recursos humanos de pregrado y sobre todo de posgrado es altísima, altísima. En resumen, servicios de psicología presentes en todos los centros de atención primaria de las áreas de salud del sistema. 1 por 30 habitantes y 444 en el país. Psicología definida como componentes básicos del trabajo de formación de los recursos humanos para la atención primaria. Participación activa en los análisis de la situación de salud y el diseño y evaluación de estrategias de intervención junto a los médicos y enfermeras de familia. Hay una participación activa, no es una figura decorativa. No es una figura que se cita a una reunión o a una actividad y es orden y mando, sí jefe, yes sir, no. Con criterio, con capacidad de discrepar, con capacidad de cuestionar, con capacidad de promover, de proponer y con la capacidad también de tomar decisiones en su campo, porque pues hacer que me estén mandando un sujeto que no requiera, por una visión inadecuada del médico, que requiera atención psicológica, yo no lo tengo que atender por eso, yo lo recibo, pero digo, no necesita atención psicológica, no tiene esos problemas. Entonces usted tiene que evaluar mejor médico, todas esas cosas. Hay maneras lindas de decir las cosas sin necesidad de fajarse, pero con necesidad, con nivel de decisión. No soy un pegoste ahí puesto, pegado a una condición que me quitan y me ponen. No, yo soy un ente activo capaz de decidir. Y se participa activamente en la promoción, en la prevención, en la curación y en la rehabilitación. Ahora en Cuba, en todos los centros de atención primaria, que son áreas de salud, un policlínico lo compone un área de salud, que lo componen a la vez varios sectores de salud, tienen centros de rehabilitación. Esa fue una idea de Fidel, de crear centros de rehabilitación y donde también el trabajo de los psicólogos es importante, porque una de las cuestiones más importantes que tiene el sujeto como necesidad es la rehabilitación psicológica cuando sufre un AVE, cuando queda discapacitado por un accidente, y me parece que hay que trabajar mucho en eso. A veces se hacen equipos de médicos intervencionistas para situaciones de desastre, para situaciones con tremendos botiquines, con medicamentos, y nadie piensa en la rehabilitación psicológica y en la ayuda psicológica de emergencia, en el catastrofismo, de lo que ustedes tienen experiencia. Ya fue a Cuba Alberto Fernández Liria y Beatriz ahí van a dar un curso de catastrofismo y nosotros lo ponderamos muy bien porque fue un curso lindísimo y hemos dado también cursos de desastre nosotros para asumir los problemas de la población. Mi ciudad hace 3 años fue devastada por un ciclón que se metió en la bahía con vientos con fuerza de más de 248 kilómetros. Desbarató la ciudad, los árboles los arrancó de cuajo. Todavía hay casas sin techo en Santiago de Cuba. Se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Y ahí los psicólogos tuvimos un papel preponderante en estimular toda la capacidad resiliente de la población para enfrentar esto. La gente lo perdió todo. Mi esposa y yo sujetábamos el aire acondicionado de la habitación para que no se lo llevara, porque los aire acondicionados de los edificios altos volaban, porque fueron 244 horas esa fuerza de viento en la ciudad. Se metió en la bahía, una bahía de bolsa, rodeada por montañas, boca estrecha, ancha, y entonces por dentro, mientras vas entrando, ancha más, y eso se metió ahí y no salía, y acabó con la ciudad de Santiago de Cuba. Entonces, los psicólogos en la atención primaria, todos los psicólogos hicimos codo con codo y mano con mano, hicimos unión y trabajamos mucho en la afectación de estas familias y trabajamos mucho en el soporte emocional, el soporte psicológico para levantarlo y realmente crear resiliencia, que es crear la capacidad de voltarlos hacia atrás y hacerlos inexpugnables e invencibles.
Entonces, eso ya lo había dicho, promoción, prevención, curación y rehabilitación. Y esta formación de los psicólogos para el trabajo en la salud de la comunidad, para nosotros tiene requerimientos. Capacidad para un trabajo de amplio espectro. No puede ser una concepción limitada del perfil del psicólogo. Tenemos que tener un psicólogo que trabaje en el amplio espectro. Formación en salud pública. Hay que darle formación en salud pública, epidemiología, en estadísticas de la salud, en cómo hacer un diagnóstico de salud de la población. Formación en psicología social y comunitaria. La psicología social para los problemas de la acción en la comunidad tiene un papel extraordinariamente elevado, incluso desde la concepción de la relación médico-paciente como grupo deontológico de trabajo. Conocimiento en cuanto a comportamientos de riesgo. Este psicólogo tiene que saber qué son los comportamientos de riesgo. Tiene que saber de salud reproductiva, porque va a trabajar con el programa materno-infantil. Tiene que saber del desarrollo infantil, que lo sabe, pero no solamente del psicológico, sino del biológico. Tiene que saber cómo se producen esas enfermedades crónicas. Hay una teoría muy vieja, que es la teoría psicofísica, que dice que las enfermedades, dentro de la explicación de las relaciones psiquisoma, nos dice que cuando las grandes tensiones emocionales no pueden salir por el sistema nervioso de relación, toman vías inadecuadas. ¿Y cuáles son las vías inadecuadas? El sistema nervioso vegetativo. Y tanto empiezan a alterar la función, porque son tensiones mantenidas, empiezan a alterar la función, siguen alterando la función, que tanto altera la función que llegan a dañar al órgano. Y ese es un concepto que se le puede explicar a nuestros colegas psicólogos para entender todas esas enfermedades psicosomáticas, como la hipertensión, como el asma, como la diabetes, como otras más, que son importantes y con las que se maneja y que tienen mucho de componentes psicológicos. Tienen mucho de componentes psicológicos las dermatopatías, tienen mucho de componentes psicológicos del estrés. Y hay una relación cada vez más creciente entre la psicología, el estrés y el sistema inmunológico, porque todo lo que procesa el ser humano es información y eso es lo que se transduce y opera en portales neurobioquímicos y se producen todos esos cambios, ¿verdad? Salud de los adultos mayores. Técnica de psicodiagnóstico, orientación, consejería, psicoterapia individual y familiar, formación permanente orientada al desempeño en el campo de la salud. La psicología en otros ámbitos, no solamente en de la atención primaria. Bueno, en los hospitales infantiles, de maternidad, en los generales, en atenciones específicas en ambiente institucional, terapia intensiva, intervenciones cruentas, trasplantes, enfermedades terminales, atención de duelo, centros de investigación en los grandes institutos como el psico-oncología, el de cardiología, que son investigaciones nacionales que se hacen, ensayos clínicos donde tienen que ver una participación, contribuciones a estrategias generales del sistema, en los centros de rehabilitación, en universidades médicas y de la salud y en los grupos de desastre, en atención al desastre. Y eso es lo que nosotros le traíamos a ustedes. Le doy las gracias a los directivos del Consejo y a todos los compañeros que me han atendido acá desde que llegué a Madrid. Y no sé qué tiempo ya lo ocupé todo. Sí, bueno. Ya está. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vale. Sí, están definidos. Hay gente que dice, Benito Juárez dijo que el respeto al derecho ajeno era la paz. No sé si conoce a Benito Juárez, de México. Es conocido como el benemérito de la América. Y nosotros trabajamos en salud mental, trabajamos juntos en equipo, pero están definidos. El psicólogo no se subordina al psiquiatra en Cuba. El psicólogo se subordina a los departamentos de psicología y a los servicios de psicología. Y cuando está en un hospital psiquiátrico, hay un departamento de psicología que dirige el trabajo de los psicólogos y está definido por normas del Ministerio de Salud Pública que hace un psicólogo en el hospital psiquiátrico. Pero que hace un psicólogo también en la atención primaria. Puede haber interconsulta psicólogo-psiquiatra, puede haber interconsulta pediatra-psicólogo, puede haber interconsulta clínico-psicólogo, puede haber interconsulta dermatólogo-psicólogo. O sea, tiene esa capacidad y ese reconocimiento, pero está muy bien definido. El que se quiera meter en el campo del otro, hay cosas donde convergemos. Somos ciencias de la salud, somos ciencias de la conducta en cierta medida y trabajamos con la subjetividad.
Lo único que la psiquiatría se basa en el concepto psicopatológico fundamentalmente, que es la función psíquica extinguida, dañada o alterada. Y la psicología trata, desde el concepto de la patopsicología, eso nos viene de los soviéticos, de trabajar con esas funciones alteradas, pero dentro del campo de las leyes de la psicología en general y tratar de reestructurarlas. Y eso es importante, pero sí están definidos los campos. Nos llevamos muy bien, somos primos hermanos, no tenemos contradicción, pero cuando ha habido contradicción nos fajamos y después nos damos un beso y un abrazo. Porque somos parte del equipo. Usted no puede vivir fajado con su vecino, ni con su hermano, ni con su primo permanentemente, a menos que le quieran quitar la casa. ¿Verdad? A ver. Sí. A ver. Sí, otra pregunta. Bueno, le felicito por la experiencia, que bueno, el tipo de intervención que tienen en Cuba, en atención primaria, la participación de los psicólogos. Me parece además también que utilizan mucho lo que es la hipnosis, que también es un tipo de intervención que es muy eficaz y que también aquí estamos intentando potenciar. Si me invitan, vengo. Si me invitan, vengo. Pues le invitaremos, porque yo soy presidente del Colegio de Girona, del Colegio de Cataluña, y tenemos allí un grupo de salutogénesis. Y me gustaría preguntarle también, porque tenemos un foro sanitario donde está el Colegio de Médicos, el Colegio de Psicólogos y el Colegio de Enfermeras, de Enfermería y, bueno, fisioterapeutas también. Entonces, estamos trabajando un poco en el modelo de promoción de la salud, de salutogénesis. Yo creo que es verdad, o sea, que más allá digamos, del modelo médico, del modelo de clínico, propiamente clínico, realmente hay un campo mucho más amplio, que es el modelo de la promoción de la salud, de la prevención de la salud, de las intervenciones que podemos hacer los psicólogos, que van mucho más allá solamente de la intervención en patología o en psicopatología, sino, digamos, más aspectos psicosociales, etcétera, etcétera. Entonces, le quería un poco preguntar por esto, si conocen este modelo de salutogénesis de Antonovsky, de promoción de la salud. Sí, se trabaja y se enseña. Y sí, exactamente. Es un poco si habían un poco trabajado en esa línea y qué reflexiones un poco podría hacer en esa. Yo pienso que has hecho una pregunta muy interesante. Justamente la declaración de Almatá va dirigida a que la gente asuma la autorresponsabilidad en los problemas de salud. Y esos modelos de salutogénesis va dirigido también a que la gente se arme de herramientas que le permitan funcionar de una manera saludable. Estos modelos que me hablabas de Antonovsky, todo eso se enseña. Se enseña en la asignatura Psicología de la Salud, que es una disciplina. En la carrera de Psicología y Ciencias Médicas es una disciplina. Psicología de la Salud. Es la disciplina rectora de la formación de la carrera. Y estos modelos salutogénicos se enseñan y se aplican por la atención primaria. Pero no solamente lo conocen los psicólogos, lo conocen los médicos, lo conocen los enfermeros, lo conocen los trabajadores sociales que tienen que hacer trabajo social. O sea que se sigue trabajando en equipo y se ponen en práctica. ¿De Andy? De Enrique Corbera. No. ¿No se ha utilizado? No sé si se ha utilizado, porque yo no la conozco esa tecnología. ¿No está en el Centro de Salud Mental en Cuba? No sé si está, porque acuérdese que no soy un pulpo para dominarlo todo. Puede ser que haya gente que la conozca y la haya empleado. Hay libertad para poder emplear esos métodos, esos modelos, que se enseñan. No voy a venir aquí a decirte una mentira que sé cuándo, más fácil se agarra un mentiroso con un cojo, ¿no? Pero hay gente que sí tiene esa posibilidad y los emplea, son permitidos de la psicología, pero no se enseña en el pregrado. Esas son formaciones de posgrado. Sí, se trabaja todos los modelos terapéuticos, transpersonal, gestático, psicoanalítico, conductual, cognitivo-conductual. Todos los modelos se trabajan. Por nada. Muy buenos días. Muchas gracias, Alberto, por la claridad en la exposición de la... ¿Quién me habla? Sí, acá. Muchas gracias. La claridad de la exposición de la evolución y la presencia actual de la psicología en Cuba. Yo trabajo desde hace 16 años como psicólogo en el Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga, con mujeres en situación de violencia de género, y aquí en España estamos viendo desde más de una década
un incremento en el tema de los malos tratos en las parejas jóvenes, con un descenso cada vez mayor en las edades y también con un incremento súper preocupante en número. Entonces me gustaría saber cómo en Cuba están abordando esta problemática. Bueno, la violencia es una prioridad dentro de los programas de trabajo del Ministerio de Salud Pública. No solamente violencia hacia la mujer, sino la intrafamiliar, la violencia infantil intrafamiliar. Hay casos de violencia, quizás las cifras no sean tan elevadas, pero cualquier caso de violencia es preocupante. Por suerte, la prensa en Cuba no exacerba la violencia. No hay prensa roja en ese sentido, ¿no? Pero se dan casos de violencia que los sectores de salud la conocen las áreas de salud. Muchas veces se conocen por palizas que dan y se lleva a la policía y hay que trabajarlo. Se está trabajando mucho en la prevención de la violencia hacia la mujer, de la violencia hacia los niños, de la violencia intrafamiliar. Y casi siempre violencia que viene asociada a patrones de conductas aprendidos que son violentos también, a situaciones de frustración vital que tienen los sujetos. Y entonces esto requiere una atención multisectorial e integral. Y entonces todos los que conformamos parte de este equipo trabajamos en los aspectos preventivos y en los aspectos del manejo del tratamiento. Es una prioridad del sistema de salud pública y se trabaja mucho. No sé si con eso satisface su necesidad. Bueno, yo tengo que decir que damos por finalizado ya porque los tiempos están muy ajustados y ya tiene que comenzar la mesa 1. Muchísimas gracias, Alberto.